Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Para concluir el periodo de la Iglesia medieval, quiero hablar de algunos personajes importantes y también las cruzadas y sus consecuencias. Un personaje que ya mencioné fue Anselmo, quien enseñó la doctrina de la muerte vicaria de Cristo. En su libro Cur Deus Homo, ¿Por qué Dios se hizo hombre?, él demostró la necesidad de la encarnación para que hubiera una satisfacción suficiente, y ese libro se puede leer hasta la fecha con mucho provecho. Él también desarrolló una prueba de la existencia de Dios que es muy interesante y muy controvertida, llamada la ontológica. Abelardo, quien vivió entre 1079 y 1142, fue un brillante pensador, quien era bueno también para crear enemigos, demostrando los errores de los demás. Se enamoró de una jovencita, Eloísa, pero su relación terminó trágicamente. Bernardo de Claraval lo atacó y consiguió que fuera condenado como hereje en 1141, aunque después fue restaurado. En contraste con la doctrina de la muerte vicaria de Cristo de Anselmo, Abelardo desarrolló la teoría moral de la muerte de Cristo y exaltó el uso de la razón más que el argumento de la autoridad. Tomás de Aquino, quien vivió entre 1226 y 1274, definió la teología de la Iglesia romana vigente hasta hoy, el escolasticismo, una combinación de la filosofía de Aristóteles con la teología cristiana. El tomismo enseña que algunas verdades están al alcance de la razón, mientras que otras tienen que ser reveladas. En el tomismo, la existencia de Dios es comprobable por argumentos racionales, sin la necesidad de la revelación. Y él dio 5 argumentos que son paralelos: el argumento del movimiento, el argumento de la causa y el efecto, el argumento de la existencia necesaria o contingente, el argumento de la gradación y el argumento del diseño del universo. A grandes rasgos, en estos argumentos, él empieza con lo que se puede ver en la naturaleza y argumenta hacia atrás el primer movedor, la primera causa, el primer existente, etc., argumentando que ese primero tiene que ser Dios, quien causó todo lo consecuente. En 1879, el Papa León VIII declaró que la teología de Tomás es la teología oficial de la Iglesia romana. Francisco de Asís estableció la orden franciscana en 1210 y Dominico la orden dominica en 1215, órdenes de monjes que existen hasta la fecha. Federico I, también llamado Barbarroja, quien vivió entre 1152 y 1190, fue el emperador más fuerte desde Carlomagno, y él fue una amenaza constante a la independencia de la Iglesia y de los otros estados de Europa. Provocó un cisma en la Iglesia que duró 20 años y produjo papas y antipapas. Federico murió en la Tercera Cruzada. Y ahora vamos a terminar esta sección de la Iglesia medieval hablando de las cruzadas. Al principio los árabes dirigieron el movimiento islámico, pero los turcos los sucedieron como los líderes de Islam. Y no tan tolerantes como los originales, los musulmanes empezaron a asaltar y a perseguir a los peregrinos cristianos en Palestina. En el año 1095, el emperador en Constantinopla, Alejo, pidió al Papa Urbano II que mandara soldados del occidente para liberar de los musulmanes la Tierra Santa. La Iglesia romana instó a las cruzadas, pero los reyes europeos las realizaron por varios motivos y a veces con desorden y rivalidades entre ellos. Además, el enfoque cambió de liberar la Tierra Santa a
enriquecerse y mantener una presencia occidental en el Oriente. Voy a dar una lista breve de las cruzadas principales, aunque diferentes historiadores las numeran de diferentes formas. En la primera cruzada, los cristianos recuperaron Palestina y Jerusalén en el año 1099 y establecieron el reino de Jerusalén, que duró oficialmente hasta el año 1187. En la segunda cruzada, entre 1147 y 1149, fracasaron en reconquistar la parte de Palestina que los musulmanes habían tomado de nuevo, pero retomaron Lisboa de los musulmanes. En la tercera cruzada, entre 1189 y 1191, intentaron sin éxito reconquistar a Jerusalén, que los turcos habían retomado en el año 1187, pero por lo menos obtuvieron permiso para las peregrinaciones de los cristianos. En la cuarta cruzada, 1202 a 1204, conquistaron a Constantinopla y tomaron control del Imperio Romano Oriental y en parte de la Iglesia Oriental, es decir, que los libertadores se convirtieron en conquistadores. En la quinta cruzada, 1217 a 1221, fueron derrotados en Egipto. En la sexta cruzada, en los años 1228 y 1229, ganaron por medios diplomáticos Jerusalén, Belén y Nazaret, pero los musulmanes retomaron a Jerusalén en 1244. En la séptima cruzada, 1248 a 1254, fracasaron por completo. En la octava cruzada, 1270 a 1272, otra vez fracasaron por completo. ¿Cuáles fueron algunos resultados de las cruzadas? Uno fue que los países en el occidente se conocieron más y más, y este conocimiento preparó el camino para la Europa moderna. Otro resultado fue que el comercio y el intercambio de ideas culturales crecieron, y Europa se hizo más cosmopolita. Las artes, la literatura y la educación florecieron. Y el tercer resultado fue que España expulsó a los musulmanes en el año 1492, y en esa reconquista muchos soldados fueron entrenados y después conquistaron al Nuevo Mundo. La conclusión de la época de la Iglesia medieval se marca por la caída de Constantinopla en el año 1453. Los turcos capturaron la ciudad, marcando el fin del Imperio Romano Oriental y, según algunos historiadores, de la Edad Medieval. En un día, la gran catedral de Santa Sofía se convirtió en mezquita. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!